Estamos hablando del documental Sebastián Moro, El Caminante. Para hablar de este tema, quiero saludar en esta mañana a María Laura Cali, que está con nosotros, que es directora de este documental. María, un gusto tenerte en Bolivia y en Aviala. ¿Cómo estás, Milton? Gracias por recibirme en este canal que ya he visitado en otras oportunidades y que quiero mucho. Muchísimas gracias. Bueno, estamos a muy poquito ya ansiosos de poder tener el estreno de este documental, que ya en la Argentina ha tenido una respuesta muy interesante. Por favor, cuéntale a la gente un poquito de qué se trata. Sebastián Moro, un argentino que vivió muchos años acá y que lamentablemente fue víctima de un golpe de Estado hace no mucho acá en Bolivia. Pero algunos detalles más que tú puedas darnos, por favor. Sí, el documental está narrado por él mismo en primera persona a través de los audios de WhatsApp que Sebastián enviaba a su mamá y a sus hermanas, Raquel, la mamá, Melody y Penélope, en los días tan oscuros del 2019, relatando por un lado su vida íntima y por otro lado su rol como periodista. Él trabajaba acá, estaba radicado en Bolivia desde el 2018 y trabajaba como jefe editor de prensa rural de la CESUD-CB. Y ahí cubriendo todo el campesinado y los pueblos originarios, pero Sebastián venía con un pasado muy fuerte en derechos humanos. Él era un periodista especializado en derechos humanos y en Mendoza, era oriundo de Mendoza, una provincia en Argentina. Él cubría todos los juicios de lesa humanidad allá, trabajaba en Radio Nacional Mendoza, y cuando subió el gobierno de Mauricio Macri en aquel momento, él es relegado en sus funciones y lo pasan a manejar redes sociales, y todos sus artículos que él había cubierto de los juicios de lesa humanidad, los borraron directamente. Era una de las prácticas que hacía el gobierno de Mauricio Macri, borrar la memoria. Él se siente humillado y bueno, y decide Bolivia estaba enamorado del proceso de cambio y así es como llega acá y empieza a trabajar en prensa rural. Tenía gran compromiso con los grupos, los sectores más vulnerables, dándole la voz, cubriendo y encontrando a través del periodismo esa herramienta como para dignificarlos, para que encuentren justicia, verdad. Lamentablemente en octubre del 2019 él estaba trabajando también como corresponsal, sale a caminar, manda su último informe a la Argentina y ahí él anuncia: un golpe de Estado está en marcha. Y sale a caminar, se pierde contacto con él y es encontrado al otro día, justamente el 10 de noviembre, desvanecido con golpes en su cuerpo, y muere días después. Ese mismo 10 de noviembre fue cuando la OEA anticipa su informe de su auditoría. Las Fuerzas Armadas le piden la renuncia al presidente en ese momento, Evo Morales, y Álvaro García Linera, y a la tarde renuncia. Todo indica que Sebastián estaba siendo perseguido y bueno, ha sido torturado y por esa causa muere días después. La familia está llevando adelante una causa penal y lo que yo hago desde el documental es tratar de seguir esos pasos de Sebastián, intentando reconstruir por un lado su historia y por otro lado lo que más me interesa es que se conozca quién era Sebastián Moro, estas inquietudes que él tenía como persona. He logrado conversar con un par de personas que lo conocían y tienen el mismo concepto de Sebastián, ¿no? De esa persona luchadora, trabajadora, defensora de los derechos humanos. Tú lo conociste muy poco antes de que pase esto. Coméntanos eso, cómo llegas a tener contacto con él y cómo es que surge esa iniciativa de decir, no, un momento, esto hay que reflejarlo, esto hay que denunciarlo. Y claro, tú a través del documental, que es lo que sabes hacer, te animas a realizar este trabajo. Sí, son esas cosas que uno dice, fue casualidad, fue causalidad, porque yo me encontraba justamente en octubre del 2019 presentando mi anterior documental, Los Ñoquis, crónica de una resistencia presente, que justamente vine aquí a Aviala también a promocionar ese trabajo. Y Sebastián me entrevista en su programa de Radio Comunidad. Yo lo conozco a través de Gloria Beretervide, que era la corresponsal de prensa de Argentina acá en Bolivia, y ella era muy amiga de Sebastián, y me lleva a su programa. Y ahí tenemos una entrevista preciosa porque yo no conocía su historia, y él al aire cuenta cómo llega a Bolivia, y justamente era lo que yo relataba en mi anterior documental, que eran los despidos masivos del gobierno
del macrismo. Entonces, Un clic ahí. Un clic, tuvimos una afinidad. Él nació en Mendoza, yo nací en una provincia también en San Luis, muy cercana, pegada a él. Su papá había vivido en esa provincia, entonces bueno, inmediatamente tuvimos mucha afinidad, habíamos quedado de vernos en diciembre cuando él fuera a visitar a su familia. Y cuando yo me voy a la Argentina, que también teníamos elecciones en ese momento, cuando asume después Alberto Fernández, y la verdad es que cuando me fui enterando, sabíamos que esa elección iba a ser muy dura acá. Ya la oposición venía gritando fraude. Lo que yo no imaginé nunca era la violencia y la tortura que ejercieron los grupos de choque. Entonces quedé muy, muy impactada y quedé con esa mirada y con esos ojos, con esa conversación que yo tuve con él, que yo le decía, Sebastián, aunque tardes 10 años, tenés que recuperar esos artículos que te borraron. Y él me decía que no iba a poder borrarlos, que no iba a poder recuperarlos. Y me quedé con eso. Cuando sucedió y me entero que finalmente muere, le comenté a Gloria justamente y le digo, quiero que narrar su historia y que sea él el que la narre, que devolverle la voz. Así como él había trabajado tantos años para darle la voz a tanta gente vulnerable, sentía que tanto en Mendoza, cuando le borraron todo su trabajo y viene ilusionado buscando un buen destino, lo encuentra la muerte. Entonces me parecía que tenía que ser él el que narrara su propia historia. Así que inmediatamente me conecté con la familia en busca de esos audios y fue así que empezó inmediatamente. En diciembre del 2019 yo ya empecé con la investigación y después lo conocí más profundamente, cuando la familia me da toda la obra de Sebastián, todos sus artículos, todos los programas de radio, tanto de Mendoza. Fue una investigación muy, muy grande. De todo lo que has escuchado, María, y has tenido la posibilidad, claro, sin describir mucho lo que vamos a ver, pero ¿qué es lo que te ha llamado más la atención de los audios o de el material escrito que tenía Sebastián? ¿Qué has dicho? Oh, no, con esto tengo que generar ya el documental como tal. Este es el eje central de lo que ha pasado en Bolivia. ¿Qué fue lo más fuerte que escuchaste de Sebastián? Terminó siendo un gran documental enorme. Fue muy grande, el primer corte duraba 3 horas, ahora la película dura 1 hora y media. Era gigante. Lo que a mí más me interesa narrar es que es una tragedia, por un lado, y cómo el destino lo va acorralando a Sebastián, que lejos de encontrar un destino, el destino lo va acorralando a él. Entonces, mi gran pregunta siempre era, ¿él eligió? ¿Él pudo elegir su destino o fue el destino que ya estaba escrito y lo encontró a él? Lo que descubrí fue un gran escritor, un gran periodista. Sus escritos son exquisitos, sus crónicas son exquisitas. Ahí había muchísimo material, yo lo conocí mucho a través de sus crónicas, que él escribía desde acá para Prensa Rural y para La Quinta Pata, un medio digital en Mendoza. Un ser humano muy comprometido con la verdad. No podía, él tenía esa manera de vivir, no podía hacer otra cosa. Sebastián tenía que hacer eso y en algún sentido esa noche él se queda informando en vez de buscar una casa de refugio, de buscar un salvoconducto. Él se queda amenazas. Él, claro, en esa semana anterior muchas radios aquí y medios estatales fueron amenazados y saqueados. Inclusive la radio de Sebastián, Prensa Rural, y la radio y la editorial fueron saqueadas por grupos de choque. El jefe de Sebastián, José Aramayo, fue atado a un árbol durante 3 horas, que testimonia José generosamente en el documental. Y todo eso está en el documental, cómo tienen que ir a buscar los equipos, a salvarlos. Sebastián ahí todavía está vivo. Y bueno, por eso todo indica que Sebastián fue perseguido y torturado. Lo que más me impacta es que también Sebastián, esta historia es latinoamericana, ¿no? Porque esto que les pasó en el 2019 lo hemos vivido también en Argentina. Es posible que se repita nuevamente estas prácticas de la ultraderecha, de la derecha. Brasil también, Chile, Perú. Y entonces Sebastián, también yo no quería hacer un homenaje a Sebastián y tampoco quería hacer un informe periodístico. Yo quería hacer la vida de un chico común que no claudica ante sus ideas,
que elige una manera de vivir, pero que esa manera de vivir, por un lado, lo lleva a precariedad, porque a veces no llegaba a fin de mes para vivir, y él estaba en conflicto con eso. Y por otro lado encuentra la muerte, ¿no? No para asustar tampoco, porque no es mi idea, y no lo transmite el documental, sino porque también hay que dimensionar quién tenemos enfrente. No lo llamaría enemigo, pero a quién estamos enfrentando cuando buscamos estos caminos. ¿Habrán muchos Sebastián Morro en la región? Muchos, hay muchos, y la sensación es que podemos ser cualquiera de nosotros. Puedo ser yo, inclusive, haciendo estos documentales. Puede ser cualquiera de nosotros que elige una manera de vivir, una manera de querer transformar la vida del otro, narrando con un instrumento, en este caso Sebastián es a través del periodismo, y bueno, tener claridad sobre qué está del otro lado, ¿no? Ahora, algo que me llama la atención y también quiero destacarlo, es esto que no siempre uno logra en los documentales, que es tener la voz del protagonista como tal. Tú dices, hay audios en los que él hablaba con su mamá y con su hermana, que le va relatando muchas cosas. Entonces, eso te ha permitido, y por lo poco que he leído, es armar este documental. Entonces, ha sido difícil esta tarea, porque es algo, no te voy a decir inédito, pero que muy pocas veces uno puede ver, tener la posibilidad de introducir al protagonista, además póstumo, en un documental como este. ¿Cómo has logrado eso, María? Un trabajo, ahí yo siempre rescato y halago al equipo que tuve. El cine es un hecho colectivo, y tanto desde la construcción del guión como después en el rodaje, tanto en Bolivia como en Mendoza, y después la edición de lo que fue la segunda escritura. Es cuando uno edita, es la segunda escritura. Camila Menéndez fue la montajista, una chica excelente, talentosísima, que ahora estuvo en el Bolivia Lab y ganó un premio hace poquito acá en Bolivia. Ella fue la encargada del montaje. Hicimos un trabajo enorme de selección, de ver cuál era el eje narrativo, no perdernos de eso, porque primero presentamos al protagonista, que es Sebastián, pero después, bueno, el contexto social nos fue absorbiendo también, que es el golpe de Estado, que para nosotros también fue un golpe, y necesitábamos poner esta postura nuestra. Fue negado el golpe también, no nos olvidemos. Entonces nosotros teníamos que también marcar una postura personal y no perder ese eje. Fue un trabajo enorme de selección de archivos, ya desde la filmación, y bueno, acá la fotografía hubo 2 directores de fotografía. Por Bolivia estuvo Sergio Bastani, un trabajo excelente hizo Sergio, y en Argentina estuvo Livio Pensavalle, que también hizo otro talentosísimo director de fotografía. Y la música aquí la hizo Sergio Prudencio, que anoche justamente, un capísimo, que fue fantástico contarlo. A mí no me aparecía música mientras estábamos filmando, ya cuando hacíamos el scouting, no me aparecía, y charlábamos con el equipo acá en Bolivia, y bueno, iba escuchando, y me mostraron la Orquesta Experimental de Bolivia, y yo quedé fascinada. Y a partir de eso, bueno, tomamos contacto con Sergio. Sergio no solamente le interesó el proyecto, sino particularmente la historia de Sebastián. Se comprometió muchísimo, se conmueve muchísimo. Anoche justamente estuvimos cenando, que fue precioso encontrarnos, porque quiero encontrarme con todo el equipo, abrazarlos después de tanto de trabajo, 4 años ya de trabajo. Y bueno, es un trabajo arduo. La verdad es que fue un trabajo también participar de laboratorios. Nos fuimos presentando en distintos laboratorios, donde el primero que ganamos fue en La Mujer y el Cine, en Work in Progress. Ganamos postproducción de sonido. Ahora recién hay 2 premios también. Claro, pero ese fue el primero. Estábamos en montaje, ahí con un primer corte, que me acuerdo que creo que ese corte ya duraba un poquito menos de 3 horas. Y con eso ganamos el premio de postproducción de sonido, que fue un impulso enorme, más allá que tenemos apoyo del Instituto Nacional de Cine y ganamos mecenazgo también. Y bueno, sí, después vino el estreno y hemos ganado, y tenemos 2 declaraciones de interés también, de la provincia de Mendoza, la ciudad natal de Sebastián, y la provincia de
de Buenos Aires. Lo que también sucedió es que el documental acompaña el pedido de justicia que está haciendo Memoria, Verdad y Justicia, que lleva adelante la familia de Sebastián, y eso es un orgullo enorme para nosotros. La familia tiene acá en Bolivia una causa penal abierta. La Secretaría de Derechos Humanos Argentina está acompañando muchísimo a que la causa avance, y nuestro embajador argentino aquí en Bolivia, Ariel Basteiro, también ha ayudado muchísimo a la familia a contenerla, a recibirlas cuando vienen a declarar. Nosotros deseamos que más allá que el documental ha hecho un poco de justicia al tratar de visibilizar la historia de Sebastián, porque no se la conoce, lamentablemente. La historia de Sebastián no se la conoce, como otros casos por ahí, que es de periodistas, de comunicadores que han sufrido también la muerte a través de su profesión, en momentos de convulsión social. Pero la historia de Sebastián no ha sido visibilizada, así que yo agradezco, por ejemplo, Milton, que me recibas, que me des la palabra, que te comprometas con la voz de Sebastián, porque sos un colega. Sí. Y a mí me encantaría que todos los colegas de Sebastián, todos los periodistas, alcen la voz por Sebastián pidiendo justicia. Tú lo decías, puede pasarle a cualquiera. A cualquiera. Claro, y Sebastián no era de esos periodistas muy visibles, muy mediáticos, que aparecía mucho. El trabajo de él era muy por abajo, pero muy importante. Y creo que eso es lo que tú resaltas en este trabajo que has desarrollado, y lo más importante, hacer conocer la voz de la gente, y además este reclamo de justicia que es fundamental. Creo que este preámbulo es increíble para que todos quedemos así de picados para ver. 5 de octubre es el estreno de este documental. María, por favor, la invitación para la gente. Sí. Me imagino que el equipo de La Paz entero va a estar ese día ya en la Cinemateca. Sí, acá nos está recibiendo, lo tengo acá por detrás de cámara, Pedro Ligerón Vargas, el productor por fundación de un grupo Ucamao, nuestro coproductor por Bolivia, y también en Argentina está llegando el sábado Marcelo Yapses, productor de Baracacine, y Raquel, la mamá de Sebastián. Los esperamos con el corazón abierto a partir del 5 de octubre en la Cinemateca Boliviana. Es muy importante apoyar el cine nacional, el cine latinoamericano. Así que los esperamos a partir de ese primer fin, sobre todo ese primer fin de semana, tanto en Argentina como acá siempre pedimos mucho apoyo, mucho acompañamiento, no solamente por el cine, por el documental, que es muy importante para la cultura latinoamericana, sino por la historia de Sebastián, para que encuentre la memoria y verdad y justicia que se merece. ¿Cómo respondió la gente en la Argentina? Hermoso. Hermoso, muy conmovedor, el boca a boca funcionó excelente, nos sacó algunos periodistas también. Claro, porque esto no es comercial, ¿no? No, es un documental, claro, no es una película comercial, no es una comedia, es un documental. A través del documental nosotros narramos y perseveramos la memoria, y en un momento histórico donde también se pone en jaque los medios para fomentar el cine latinoamericano. En Argentina quieren cerrar, uno de los candidatos quiere cerrar el Instituto Nacional de Cine. Me imagino quién es. Estamos preocupadísimos. Y en estos casos, como esta película que viene haciendo un camino muy importante y que además está acompañando el pedido de justicia de la familia, queremos defender estos espacios de cultura donde trabajamos sobre la memoria, sobre la identidad, sobre las tradiciones nuestras, y no queremos que lo narren los otros, queremos narrarlo nosotras. Claro. Nosotras. Y que es un instrumento que tenemos también para denuncia, desde el cine, el arte, la música, se realizan este tipo de trabajos que son fundamentales. María, quiero agradecerte, qué lindo charlar contigo, me quedaría mucho más tiempo, pero ya vamos a comenzar a entrar a temas de darles adelantos de la política, del documental, que no queremos. La gente quiero que esté allá y la vaya a ver. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos y un beso enorme. Los esperamos en el cine. Claro que sí, allá van a estar. Pero si esto les parece poco, a continuación les presentamos el tráiler de este documental, Sebastián Moro y el Caminante. Radio Comunidad, y aquí estamos, la técnica, está saliendo los Jaivas. Sebastián, de Argentina. Llegué a La Paz el 18 de febrero, con deliberada fecha de partida clavada en 17, cuestión de provocarme simetrías con la carga peronista que me precede, y por una proverbial sed de pueblo,
es que los primeros días opté por rumbear más bien hacia arriba de la olla, y en más de una oportunidad en las que me perdí por entre mercados de cholas y callecitas empedradas, donde las sibilantes voces se hacen bilingües y hasta trilingües, encontré al ser colectivo boliviano en su ancestral misterio. Anunciando un poco el panorama de lo que se viene, mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado. Así que eso, preparándome para la guerra. No puedo abstraerme de esto por más que quiera porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase.